Cepeda, muchas gracias por aceptar esa entrevista. Bueno, la pregunta obligada es, ¿por qué después de tantos años cantarle a la ciudad? ¿Por qué no antes, pues siendo de acá y habiendo vivido toda la vida acá? Pues de alguna manera lo había hecho tácitamente o no tan tácitamente desde el principio de la carrera, inclusive cuando estábamos con Poligamia hay varias canciones que hablan muy directamente de Bogotá, y después por el camino digamos que lo fui dando como por sentado, pero después de mucho tiempo me di cuenta que quería dedicarle un álbum completo que se llamara así, que su temática fuera esa, que sus historias fueran esa. Por varias razones. Primero porque siento que me corresponde, siento que es una ciudad a la que pertenece mi trabajo y mi música, y creo que más que nunca es un momento en que alguien tiene y creo que no soy el único, además, que me parece importante, cantarle a la ciudad y hablar sobre la ciudad y mencionar la ciudad y recordar que es una ciudad que, como alguien decía por estos días, a todos nos sirve, todos lo necesitamos, pero no muchos la queremos. Y hacer música que tenga que ver con Bogotá y que mencione la ciudad ayuda a que entendamos que este lugar que habitamos, los que nacimos acá o los que venimos acá, merece ese respeto y ese cariño que le damos a otros lugares en nuestras vidas, y que Bogotá lo estaba necesitando. Y yo, de alguna manera, que siempre he hecho mi música en este lugar, que le he cantado a este lugar antes, pues decidí dedicarle todo un álbum, porque creo que además creo que se lo merece. Bueno, me imagino que en este álbum hubo una especie de preproducción, por llamarlo de alguna manera, recorrido de calles. ¿Qué redescubriste en esa preproducción antes de grabar y componerle a Bogotá? Pues esa preproducción han sido dos. Una que digamos que ha sido natural, que ha sido la vivencia de la ciudad para mí desde siempre. El haber nacido y crecido acá, digamos que me mete en ese entorno y me mete en esa película. Y por otro lado, sí, digamos, unos meses antes de empezar a grabar el álbum, yo me dediqué a recordar, a recorrer, a visitar lugares y momentos en mi vida que tienen que ver directamente con la ciudad. Y una vez hice ese proceso, se empezaron a escribir las canciones. Y una vez hecho ese proceso, se empezó a diseñar cómo se iba a producir el álbum, cómo se iba a grabar, a quién se iba a invitar, qué músicos iban a asistir, en qué lugares se iba a grabar. Pero claro que hubo un proceso de preproducción, como te digo, uno que ha sido natural de toda la vida, de ser un habitante de esta ciudad, y otro que fue un poquito más consciente, que fue unos meses antes de empezar a escribir las canciones, que fue precisamente visitar esos recuerdos y esos lugares para de ahí partir a hacer la música. Bueno, la canción que le da el título al álbum es Bogotá, pero cuando uno la escucha se da cuenta que no es de ciudad, sino es una canción un poco nostálgica, incluso dolorosa, porque es para la mamá. ¿Cómo llegaste a esa canción teniendo en cuenta que me imagino que Bogotá te recuerda todo el tiempo a tu mamá y que puede ser un proceso difícil para un autor? Así es, creo que cuando empecé, digamos, esa preproducción que mencionábamos en la pregunta anterior, una de las primeras cosas que hice fue abrir la puerta de la casa, y el primer espacio de Bogotá que encuentro es mi casa y mi calle. Y el primer recuerdo que encuentro cuando miro esa calle y cuando abro esa puerta y miro hacia afuera, pues es el lugar donde nací, donde me crié, y obviamente mi familia. Y de ahí nace esa primera canción que de alguna manera le da como... fue una de las dos primeras canciones que se escribieron del álbum, y digamos que le da un poco el tono nostálgico al proyecto en general. Pero claro, lo primero que vi, lo primero que miré fue lo que más inmediatamente tenía, que es la calle, de la calle donde nací y donde me crié, y obviamente lo que implica eso es mirar hacia adentro, mirar hacia la familia y a ese inicio de la vida, ¿no? Por eso escogí esa canción, primero porque se llamara así, y segundo para que me diera como el tono de lo que iba a ser el resto del álbum. Bueno, la música se convierte en un bálsamo. Y me imagino que en este álbum que uno escucha hay amor, hay nostalgia, hay dolor, hay incluso algo para bailar. También tuvo que haber como vuelto a mirar heridas, vuelto a ver cómo fue ese proceso emocional de Andrés a lo largo de este álbum, pues escarbando en esos sentimientos. No solamente se acuerda uno por los recuerdos que tiene, porque los recuerdos también suelen ser muy selectivos. Ahí jugó un papel muy importante la revisión del archivo personal, de diarios, de fotos, de grabaciones, de películas de hace muchos años, que sacaron a la luz
nuevos recuerdos, pues nuevos recuerdos no, viejos recuerdos que no estaba yo teniendo en cuenta y que me ayudaron a encontrar esas historias que quería contar. Entonces fue un proceso de mirar hacia adentro y de ver personalmente qué historias consideraba yo que debían hacer parte del álbum, y como te digo, ahí me ayudó mucho no solamente la memoria, sino la memoria gráfica grabada y de diarios personales pues de todos estos años. Esta historia la puedo contar, este lugar me trae tal o tal recuerdo, esta avenida o este barrio me traen tal sentimiento y tal memoria, y bueno, y ahí viene una canción más. Bueno, ¿hubo catarsis de algo en particular que se hubiera sanado con alguna canción, con algún recuerdo que uno a veces piensa que puede estar sano y realmente está despendiente? Yo creo que varios, pero de pronto el más importante es el de la canción de la mamá. Es una canción que yo me debía a mí mismo y a esa memoria y a esos recuerdos de esa infancia, y que no había querido hacer o no me había propuesto hacer, y creo que fue precisamente uno de los más catárticos, los procesos más catárticos de todo el álbum, fue ese recuerdo y esa canción que se llama Bogotá, que le da título al álbum y que es una canción a mi mamá. Está Una Flor, que es colaboración con Manuel Medrano, pero uno la escucha y pareciera que tiene algo de Se Morir, no sé, y también termina como con un cubano, le recuerda a uno de ese Andrés Cepeda de antaño. ¿Es intencional o cómo fue ese desarrollo? Es absolutamente intencional, y ahora que tengamos oportunidad de escuchar el álbum completo, por estos días precisamente hemos estado poniendo un poco de una serie de clips que hablan sobre la producción del álbum, cómo se grabó, cómo se escribió. Constantemente explicamos esto. El álbum es una recopilación de referencias propias. Este ejemplo, por ejemplo, de Una Flor, comparándola con, yo la comparo mucho con una canción que se llama Me Voy, del álbum El Carpintero, del álbum Se Morir. Y hay una cantidad de referencias, hay canciones que están emparentadas. De lo primero que lancé, por ejemplo, hay una canción que se llama El Café, que está emparentada con una canción de Poligamia que se llama Fue Solo Amor. Hay una canción, hay una canción, por ejemplo, la de La Flor, que está emparentada con esta del Carpintero. Cada canción tiene como un paralelo con otros momentos musicales de la carrera, y que van así como se recogen memorias de la ciudad, también se recogen memorias de los otros álbumes y de las otras carreras, y se regresa un poco a retomar sonidos e ideas y como sabores musicales de cosas que hemos hecho en el pasado. Es un disco que mira hacia atrás y recoge no solamente memorias sino sonidos también. Bueno, yo me imagino que en un álbum tan biográfico, tan de recorrido personal, hubo lágrimas. ¿Qué lágrimas recuerdas y por qué? ¿En qué situaciones específicas? ¿En la escritura, en la grabada? En la escritura, sobre todo, ¿no? Cuando se fueron escribiendo las canciones y se fueron descubriendo esas historias y se fueron escarbando como esos recuerdos, claro, había momentos en que se tocaban fibras que eran muy emocionales, ¿no? Me pasó varias veces que escribiendo las canciones y escuchándolas y releyéndolas, pues como esas emociones salían a flor de piel, porque ese proceso digamos, arqueológico de recordar y de rescatar ideas, pues tiene que ver con las emociones, y obviamente se tocan, ¿no? Ya otra vez de pronto cuando estábamos grabando, cuando estábamos poniendo las voces, que uno otra vez se vuelve y se sumerge mucho en la historia y en el recuerdo, también había momentos así como muy emotivos en que uno se emocionaba mucho, se quebraba porque la música, ya escuchando la canción sonar y eso, pues es como impactante, y esos recuerdos se sienten fuerte.